Hola a todos y bienvenidos un día más a este cierre de mercado de opción delta del 11 ya de agosto de 2023. Prácticamente a mediados de agosto nos estamos comiendo el mes bastante rápido. Pero bueno, disfrutando del mercado, disfrutando del buen tiempo, disfrutando de esta última etapa o de este último tirón del verano, mejor dicho. Como veis, hoy sí que está Carlos disfrutando de sus vacaciones, de sus merecidas vacaciones en familia, está por España. Me consta que ya se ha comido más de una paella. Así que bueno, desde aquí le mandamos un saludo y espero que lo esté disfrutando. Lo tendremos de nuevo el lunes con nosotros y la semana que viene tendremos programa, bueno, normal. Nada, bueno, por parte, ahora entraremos a ver un poco, como siempre, qué es lo que ha hecho el mercado, qué es lo que hemos hecho esta semana, algunas de las empresas que reportan resultados la semana que viene, que ya son muy poquitas, queda alguna que de vez en cuando operamos y que tiene una volatilidad y una liquidez aceptable para lo que nosotros tenemos en el mercado y lo que buscamos. Pero un poco dejando eso a un lado, pues bueno, la verdad es que como decía, disfrutando mucho de lo que queda de verano. En Estonia está haciendo un tiempo espectacular, estamos aprovechando para hacer, bueno, algunas actividades, así que espero que también vosotros estéis aprovechando a hacer cosas en casa y que no os haga mucho calor si estáis en España y que no os haga mucho frío si estáis en otra parte del mundo, sobre todo en el sur, ¿no? Pero bueno, lo dicho, vamos a entrar ya en materia, vamos a ver un poco qué es lo que ha hecho. Hoy os traigo una cosa bastante interesante que no la hemos comentado nunca en Opción Delta, pero sí que está en boca de muchos y lo habréis seguro escuchado en algún medio bueno, de información económico o incluso en las noticias normales, como es la curva de tipos de interés que está revertida. Ahora lo veremos. Vamos un poco, vamos a empezar siempre, mejor dicho, vamos a empezar como siempre por ver qué ha hecho el mercado en general. Tenemos prácticamente todo el mercado hoy ha estado bastante flojito, tenemos de todo dentro de los cuatro grandes. SP500 ha estado en terreno positivo hace incluso un par de minutos, como veis ahora ligeramente bajando un 0,10%. El Nasdaq sí que es el que está un poco más sufriendo de los cuatro grandes, está bajando casi un 1 porcentual. El triple Q, como ya sabéis, bueno, pues es tres veces más, está apalancado tres veces, así que está bajando pues tres veces lo que está bajando el triple Q normal. Tenemos a Dow Jones y SP500, perdón, Dow Jones y Russell, que son los dos que mejor se están comportando, los únicos dos de los cuatro grandes que están subiendo hoy. Así que, bueno, esa operación que teníamos hace un tiempo de corto Nasdaq, largo Russell, pues estaría funcionando hoy bastante bien. De todas formas, por la parte baja de bueno, estos activos que tenemos por aquí también, un poco en el radar, TLT, los bonos prácticamente sin cambios, algo que me choca bastante porque normalmente asociamos una caída del mercado, normalmente suele suceder que con una caída del mercado los bonos y la volatilidad aumentan. Los bonos aumentan porque el dinero se va desde la renta variable a un poco más la renta fija, a los bonos, etcétera, etcétera, algo más seguro, entre comillas, y la volatilidad aumenta simplemente bueno, por el miedo, entre comillas, que podríamos considerarlo miedo, pánico. Obviamente ahora mismo no hay pánico, no hay miedo, pero sí que suele haber un aumento de la volatilidad, por muy ligero que sea, cuando hay una caída en el mercado. Como ya llevamos incluso unas semanas, porque creo que el Nasdaq hablamos del triple Q, cuando hablamos del Nasdaq, porque es lo que operamos. Si estuviéramos hablando de futuros, estaríamos hablando de otra cosa. Pero el triple Q llegó a tocar incluso los 380 aproximadamente y ya lo veis, ahora mismo en 366, así que una caída bastante importante. Y sí que es verdad que tenemos el rango de volatilidad más alto de lo que lo teníamos hace un par de semanas, obviamente, pero la volatilidad se sigue contrayendo y si veis, después de la semana que hemos tenido de incluso subida de la volatilidad del VIX por encima de 17, lo volvemos a tener otra vez por debajo de 16, ahora mismo en 15,36. Así que cuanto menos es chocante, ¿no?
Yo sigo teniendo bueno, esa sensación de calma tensa en los mercados. Ahora veremos por qué. Comentaremos lo que decía al principio de la curva de tipos de interés. Pero siguiendo un poco con el resto de activos, pues China sigue su desangro, sigue bajando un 3,5% hoy, en 27,80. Toda la semana ha estado bastante flojo, bajando en el entorno de un 1, un 2, un 3% prácticamente cada día. KRE sin cambio. Bito, que es el DTF del Bitcoin, igual prácticamente sin cambio, un pelín a la baja, contrayéndose la volatilidad, que sí que estuvo ayer bastante alta. XOP y GLD, pues más o menos. XOP sigue muy, muy, muy fuerte, sobre todo después bueno, de estas noticias que hubo con el crudo y esta subida que ha habido del petróleo en estos días. Así que obviamente es de lo que más fuerte ha estado dentro del mercado. Por mirar un poco las acciones, tenemos prácticamente todo lo importante bajando hoy, encabezando la tabla por abajo, Nvidia, Shopify y MPV, que MPV sí que sufrió bastante. No hemos comentado mucho MPV. MPV es una empresa que se dedica, no la operamos mucho, pero es, digamos, como una empresa que se dedica a alquilar activos mobiliarios, mejor dicho, perdón, activos inmobiliarios, pues edificios, a entidades como por ejemplo pueden ser hospitales, ¿no? A cambio pues de un alquiler mensual o cosas así. Entonces, bueno, es una empresa que lleva bastante tiempo en el mercado, pero después de presentar resultados la semana pasada o a principios de esta semana, eh, cayó un 14 o bueno, un descalabro bastante importante y como veis pues sigue sufriendo. Tenemos también a Disney, que ayer estuvo subiendo después de los resultados. Recordamos que presentó resultados el día 9. Después de los resultados tuvimos de todo. Terminó el día con subidas, ayer volvió a subir y hoy pues prácticamente bajando casi un 3%, por debajo de 90 de nuevo, y ayer llegó a tocar los 91, 92. Por el lado contrario, pues tenemos bastantes pocos hoy. Tenemos a ExxonMobil, obviamente con la subida del petróleo, tenemos a VFC y tenemos a General Electric y bueno, prácticamente lo demás sin cambios. Hoy obviamente es un día bastante bajista. Quiero ahora enseñaros lo que os estaba diciendo de la curva de tipos de interés, porque es una operación que hemos puesto recientemente, es muy interesante y es reversible a la media. Es decir, para que no sepáis lo que es reversible a la media, reversible a la media quiere decir que activos, por ejemplo, como el VIX, tienen una media una media histórica en torno del 15, 16, etcétera, etcétera. Y siempre, históricamente, cada vez que hay un aumento en la volatilidad y el VIX sube pues a niveles de 40, 30, 20, como lo tuvimos el año pasado, el año anterior y durante el COVID, lo que es seguro es que las aguas, digamos que se van a calmar en el mercado y eso hará que el VIX, que es, como ya sabéis, el índice que registra la volatilidad que hay, o que se espera, mejor dicho, en el SP500, pues al final cuando ya las aguas se calman, el VIX baja hasta de nuevo que vuelva a ocurrir algo en el mercado y vuelva a subir. Pero lo que es seguro es que la volatilidad tarde o temprano acabará cayendo. Lo mismo sucede con los tipos de interés. Los tipos de interés es, bueno, pues es el interés al que un banco presta dinero a una persona. Y también rigen otro tipo de cosas. Por ejemplo, pues bueno, qué rentabilidad nos puede dar una inversión en renta fija, por ejemplo, en bonos o en letras, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, los tipos de interés son bastante importantes. Como sabéis, los tipos de interés pues los han subido sobre todo en la Reserva Federal mucho y muy rápido. De hecho, ha sido la subida más rápida de la historia, o una de las más rápidas de la historia, por lo menos de la historia reciente. Entonces, ¿eso qué ha provocado? Pues ha provocado que muchos, como ya habréis visto, incluso lo habréis oído en los meses anteriores, bancos han tenido problemas e incluso algunos han quebrado, pero dentro de los tipos de interés o de los activos que podemos operar con los tipos de interés,
pues han provocado que los tipos de interés a corto plazo tengan una subida muy sustancial y los tipos de interés a largo plazo hayan bajado. Y los tipos de interés a largo plazo han bajado en relación a los de corto plazo, porque también los tipos de interés a largo plazo han subido, pero han bajado con respecto a lo que han subido los del corto plazo. Es simplemente porque, bueno, hay más dinero que entra o que quiere invertir en esos tipos de interés a más largo plazo y los hace que bajen ligeramente en comparación con la subida tan grande que tienen los actuales. También puede ocurrir este cambio de curva de tipos de interés incluso por miedo o desconfianza en una economía. Suele ser, creo que incluso ha pasado de las últimas siete ocasiones, que cuando sucede que se reinvierte o se invierte mejor dicho, la curva de tipos de interés, suele en años posteriores, incluso en meses posteriores, suele haber una recesión en la economía. Entonces, al igual que lo que hablábamos antes de que el VIX o la volatilidad es reversible a la media y que cuando tiene una subida bastante grande suele volver, o casi siempre, o siempre incluso, me quiero curar en salud, no me gusta decir siempre, ¿no? Pero a efectos prácticos, que es para lo que estáis aquí, siempre suele caer. Entonces, lo que no tiene sentido a largo plazo, vamos a mirarlo desde un punto de vista lógico, ¿no? Si vosotros fuerais a prestar dinero a una persona y se lo prestaseis a 2 años, pues obviamente pediréis menos intereses que si se lo prestaseis a dentro de 10 años, porque hay más riesgo, porque va a pasar más tiempo, porque queréis un poco más de rentabilidad, etcétera, etcétera. Pues esa es la lógica que tiene que seguir una economía sana, una economía saludable y una economía que esté bien. El problema es que eso lo que está sucediendo ahora mismo es justo lo contrario. Se da más rentabilidad a corto plazo, los préstamos están más baratos a largo plazo que a corto plazo, o podéis verlo desde otro punto de vista, que nos dan más rentabilidad a corto plazo que a largo plazo. Eso no tiene ningún sentido. Eso, cada vez que sucede, llega un momento al cabo de meses o pocos años incluso, o en ocasiones semanas, que se normaliza y los tipos a largo vuelven a estar por encima de los de corto. ¿Cómo nos podemos, que es para lo que estáis aquí, cómo nos podemos beneficiar de esa, bueno, digamos, esa, ¿cómo lo podemos poner en palabras? Esa rareza, ¿no? O esa cosa poco usual que se está dando en este momento, pues nos podemos beneficiar de la siguiente manera. Primero os quiero enseñar un gráfico en el que estoy comparando, en el que he puesto una comparativa de bueno, del yield, ¿no? De los tipos de interés a corto y a largo. Si veis, tenemos aquí reflejados los de 2 años y los de 10 años. Estamos hablando de futuros en este caso. Hablamos de futuros, ahora os enseñaré cómo podemos operar los futuros. Nunca hemos hablado de futuros en opción delta, pero sí que los operamos y son bastante interesantes para muchas cosas. Hoy no procede el explicar el por qué, pero sí lo que procede es explicar cómo nos podemos beneficiar nosotros de esto. Si veis, la curva de tipos o la diferencia entre los tipos a corto y a largo, pues normalmente suele ser que los del largo plazo están por encima de los del corto plazo. Aquí lo tengo reflejado que los 2 años tengan este gráfico de barras y los de 10 años tenga este gráfico lineal, azul, con una línea azul. Si veis, pues desde hace más de casi 2 años ya, pues lo normal es que los tipos de interés a 10 estén por encima de los tipos de interés a 2 años. Pero ha llegado un momento, el año pasado, aproximadamente bueno, en torno de noviembre, incluso un poquito antes del 2022,
es noviembre, sí, octubre, noviembre incluso, aproximadamente, que esto cambió. Empezaron a subir ambos, empezaron a juntarse y llegó un momento en el que el de 10 años cayó por debajo del de 2 años. Y está ahora mismo pues con un gap bastante importante, el de 10 años por debajo del de 2 años. Esto obviamente se llegará a normalizar. En el próximo capítulo os enseñaré incluso la curva comparada a mucho más largo plazo, desde los años 80, incluso antes, para que lo veáis, pero a efectos prácticos, ¿cómo nos podemos beneficiar? Es de la siguiente manera. Si veis, pues tenemos el de 10 años por debajo del de 2 años, con una diferencia aproximada de un 14%, una cosa así, ¿no? Lo tenemos el de 10 años en el entorno de los 4,15 y el de 2 años en 4,80. Entonces, nos podemos beneficiar vendiendo el de 2 años y comprando el de 10 años. ¿Para qué? Digamos que sería como ponernos cortos en el de 2 años y largos en el de 10. Para que cuando se normalicen, aunque sea incluso normalizándose en una tendencia alcista o que empiecen a bajar y se normalicen en una tendencia bajista, estamos haciendo un par, estamos haciendo una operación de par. Y donde nos beneficiamos es cuando esta curva, pues, o este gap que tenemos entre ambos, se empieza a cerrar e incluso se revierte y vuelve a esta normalidad. ¿Cuándo estaremos en problemas y cuándo empezaremos a perder dinero? ¿Cuándo estaremos perdiendo dinero? Si este gap se agranda y el de 10 años con respecto al de 2 se sigue distanciando de manera revertida, de manera inversa. Ahí es cuando estaríamos perdiendo dinero. Pero da igual que la tendencia sea alcista, que la tendencia sea bajista de ambos. Da igual porque cuando uno gane el otro perderá, cuando uno pierda el otro va a ganar. En realidad cuando a nosotros nos afecta es cuando se separan más inversos o cuando nosotros nos beneficiamos, cuando se juntan y vuelven a normalizarse. Y como digo, siempre se normalizan porque es pura lógica. A nosotros, si estuviéramos prestando dinero a alguien, obviamente se lo prestaríamos más caro a más tiempo. Entonces, históricamente, esto siempre se acaba normalizando. Entonces, para poder hacer esto, para poder abrir esta operación, tendríamos que operar futuros, como decía antes, que nunca lo hemos hecho en este programa. Hoy va a ser el primer día que os enseñe cómo hacerlo. Yo no lo voy a hacer porque ya lo tengo hecho, como veis, tengo vendido el de 2 años y comprado el de 10. Aquí es donde refleja la posición. El -1 refleja vendido y el 1 refleja comprado. Simplemente sería eso, sería comprar, darle a buy en el de 10 años y darle a sell en el de 2 años. Podríamos hacerlo de otra manera, y esto es una cosa muy interesante que tienen algunos brokers, los brokers importantes. En el caso de Interactive Brokers, pues obviamente lo tiene. Podríamos venir yo tengo aquí en este caso abierto una casilla que se llama pares, simplemente he cambiado el nombre. Podríamos abrir una que tiene el nombre, bueno, no os voy a liar aquí con el de diseños, incluso mejor si nos venimos a nueva ventana, nos tendríamos que venir abajo del todo, nos vendríamos a otras herramientas, más herramientas avanzadas y tendríamos que abrir el Scale Trader, ¿de acuerdo? Tendríamos que abrir esta pestaña, tardaría un pelín, a mí me está tardando yo creo que un poco más incluso por esto. Pondríamos, aquí podemos comparar dos contratos, los que queramos. Podemos comparar acciones, podemos comparar, bueno, podemos hacer un par de lo que queramos. ¿Cómo ajustamos ese par? Pues nos venimos aquí a par, no sé si se estará viendo, espero que se esté viendo. Voy a intentar capturar la pantalla de otra manera. Espero que se esté viendo, no sé si se estará viendo. A ver. Disculpadme, voy a intentar que sí se vea. Espero que se esté viendo. Si no, bueno, repetiré el vídeo en uno que no sea cierre de mercado. Como podéis ver, nos podemos venir aquí a par.
como espero que podáis ver, mejor dicho, nos podemos venir a par, editar par, y aquí pondríamos pues venta el de 2 años, el ticker es 2II, escogeríamos el ticket. Siempre para futuros tenemos que escoger el primero, porque es, bueno, si estamos muy cerca del vencimiento del 31 de agosto, ya sí que nos iríamos a septiembre, porque cuando se cierre ese último día de cotización, pues nos van a cerrar directamente la posición. Pero el problema es si quedan muchos días hasta el cierre, normalmente es 2, incluso un día antes del cierre o de esa finalización de operaciones en este contrato de futuros, si estamos muy cerca de la expiración y expira, pues obviamente vamos a tener un problema, no queremos que nos expire sin poder hacer algo, pero si estamos muy alejados de ello, en el siguiente ciclo de expiración no va a haber mucha liquidez, entonces eso también es un problema. En este caso escogeríamos el de 2 de agosto y nos vendríamos a la zona de comprar y pondríamos 10I. En este caso solamente es una I. ¿De acuerdo? Y volveríamos a escoger el de agosto. Como digo, si la operación no ha funcionado a 30 o 29 de agosto, pues lo que tendríamos que hacer es rolar esos contratos al siguiente mes de expiración, que sería septiembre. Igual que en opciones, ¿de acuerdo? Ninguno de estos contratos tiene opciones. Esto es puramente futuros. Aquí tendríamos que poner la cantidad de cada uno. Aquí lo dejaríamos también en uno, en ambos. Y aquí pondríamos el precio inicial. ¿Cómo podemos ver el precio? Pues nos tendríamos que venir, a ver si podemos ver el gráfico. A ver si podemos ver el gráfico. No sé por qué no se ha cambiado el gráfico. A ver. Perdón, le damos a crear, obviamente. Le damos a crear y se nos carga el gráfico bueno. Como veis, este gráfico es un gráfico que aparece comparando ambos productos. No es el gráfico de ninguno de ellos, ni el gráfico de cualquier otro. Es el gráfico de ambos productos comparados entre sí. Y lo que nos dice ahora mismo es la diferencia que hay entre uno y otro. Nos está diciendo que entre el de 10 años y el de 2 años, pues hay una diferencia, en este caso, si nos vamos a hoy, pues aproximadamente será de 0,65, no sé, en ese entorno. Entonces, ¿cuándo nosotros ganaremos dinero? Pues cuando esta diferencia, como digo, se normalice y empiece a reducirse. Como estamos ahora mismo abriendo la posición, queremos abrirla lo más baja posible. Si la pudiéramos abrir a 0,75, pues sería incluso mucho mejor, o a 0,80 o a 0,90. ¿Por qué? Por lo que buscamos es ganar dinero cuando empiece a acercarse al cero. Eso es cuando queremos ganar dinero. Pero bueno, esta es una forma de ponerlo. Tendríamos que venirnos aquí abajo. Aquí no pondríamos nada, ni en orden de beneficio, ni en ningún sitio de estos. Sí que tendríamos que poner aquí el precio al que quisiéramos abrir. Por ejemplo, al que está ahora mismo sería 0,641. Incremento de precio, vamos a poner 0,02, simplemente por poner algo. Y vamos a dejar limit market. ¿Qué quiere decir esto? Este tipo de órdenes, como son combinadas, no están aseguradas. Es decir, el broker no nos puede asegurar que cuando se ejecute una, se va a ejecutar la otra al precio exacto. Porque obviamente va a depender del mercado en cada momento. Lo que sí nos dice es, cuando pueda ejecutar una a este precio, la siguiente te la ejecuto a mercado. Puede ser, como va a ir a mercado, que sea un poquito mejor que el precio inicial que tú has colocado, que sea un poquito peor o que sea exactamente igual. Nunca va a ser tremendamente peor, pero tiene que ser limitada a mercado. Hay otra opción que sería RL Market. No vamos a entrar en esa. Vamos a dejarla de Limit Mercado. ¿De acuerdo? Y pondríamos, perdón, se me ha olvidado aquí poner 1, aquí también 1, eso es, tenemos que poner en ambas lo mismo que pongamos aquí, dependiendo del tamaño del componente.
también pondremos la posición máxima. Podemos vender también 1-1, 2-1, 3-1, 3-2, lo que queramos. En este caso yo lo voy a hacer 1-1. Le daríamos a cantidad total a percibir, rango, no sé si me queda algo más y no sé por qué no puedo darle a enviar orden. Algo tiene que estar pasando aquí. No puedo, es que no puedo verlo porque tengo, a ver, vamos a intentar. Sí. Vale, es que tenía la barra del Mac aquí justo delante. En este caso le podríamos dar a vista previa y si ya está todo correcto le damos a enviar y cuando pueda ejecutarse se ejecutará. Como siempre, si queremos que entre en el mercado más rápidamente, pues bajamos el precio inicial a nuestra contra. Si queremos coger un poquito más, pero con el riesgo de que no entre la operación, pues lo pondríamos un poquito más arriba. ¿De acuerdo? Pues esto es lo que os quería enseñar hoy. Este es, bueno, como el mercado está tan parado y tan pocas cosas podemos hacer, aunque sí que pudimos aprovechar a principio de semana cuando la volatilidad comenzó a subir, aunque hemos visto ha vuelto a bajar por 500, por 15ª vez ya, mejor dicho, pues ahora mismo no podemos hacer otra cosa que esperar. Hemos rolado algunas posiciones, pero poca cosa podemos hacer más. Quería enseñaros esto porque me parece muy interesante, me parece una operación pues que es 100% ganadora. Lo único que tenemos que tener en cuenta cómo operar futuros, cómo saber operarlos correctamente, cómo lidiar con ese cambio cuando hay una expiración de contrato, que es similar a las opciones, pero no es igual. Y también hay que tener en cuenta que es otro producto derivado y apalancado del que hablaremos más adelante. Yo lo digo, sobre todo esto para los que ya estéis operando futuros, sepáis cómo funciona, pues que sepáis que podemos hacer este tipo de operación, que es muy, muy interesante desde mi punto de vista. Y por mi parte nada más. Como decía, teníamos algo por aquí que teníamos para la semana que viene. Quería comentaros también muy rápidamente lo que tenemos para la semana que viene de resultados, que ya es, como digo, muy, muy, muy poco, porque los resultados, las empresas más grandes ya los presentaron esta semana y la semana pasada, sobre todo, fue la grande, pero sí que nos quedan algunas interesantes, como por ejemplo puede ser de Home Depot, que, bueno, suele tener de vez en cuando algunas primas interesantes, la tenemos el martes. Target Corporation, que es así que la solemos operar porque tiene una buena liquidez en opciones y una buena volatilidad implícita en este momento. Target ahora mismo para la semana que viene, si lo puedo encontrar aquí, tiene un rango de volatilidad implícita de 87, que es obviamente es porque tiene resultados, pero es muy bueno. La volatilidad implícita pura es un 40%, así que bastante interesante. Negocia, hoy por ejemplo está negociando unos 1.700.000 de acciones, así que la liquidez es muy, 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 muy buena. También en las opciones tienen poco spread entre el bid y el ask, así que esta es una operación a tener en cuenta para la semana que viene. Como digo, aunque aquí tenemos el rango de 27, este archivo lo hicimos hace 3-4 semanas cuando empezaron a dar resultados algunas empresas, así que tenemos que fijarnos en el rango que tengan ahora. Esto era simplemente pues por una noción en ese momento. No hemos podido actualizarlo, pero para que lo tengáis en cuenta. Cisco Systems no la hemos operado nunca. Yo de momento la voy a mantener fuera porque me quedan algunas operaciones de resultados todavía pendientes por cerrar. Y tenemos también Walmart el jueves, si no recuerdo mal, el 17 de agosto creo que sí que es jueves, que es así que también nos interesa, o nos gusta, mejor dicho, a nosotros operarla. Y para la semana siguiente, pues la más grande que tenemos es Nvidia, que ayer Carlos en su programa de opción del día hizo una operación, un Iron Condor, es una operación neutral bastante interesante, con una apertura de spreads muy amplia para estar protegidos, sobre todo porque es una operación con riesgo limitado, pero también al abrir tanto los tramos, pues nos protegemos, nos intentamos proteger de un movimiento excesivo que pueda tener.
recordamos que Nvidia tuvo un movimiento de un 23%, en torno de un 20 o un 23%, cuando presentó resultados en el primer trimestre. Así que Nvidia hay que tener cuidado porque, bueno, sí que los inversores tienen el foco en ella. Es una operación, es un activo, es una acción que vale unos $400, así que los movimientos nos pueden dejar un poco desnudos. Y nada más por mi parte. Como digo, la semana que viene nos volvemos a ver en horario normal. Esperemos que Carlos esté disfrutando y que siga disfrutando para la semana que viene. A mí me ha dado mucha envidia, así que me he comprado una paellera pequeñita. La he conseguido encontrar aquí en Estonia, aunque parezca mentira. Y lo dicho, esperemos que vosotros también tengáis una feliz semana la semana que viene, un feliz fin de semana y que podáis disfrutar tanto de la familia como de los amigos, etcétera. Por mi parte nada más, un saludo y muchas gracias por vernos, suscribiros, darle a like si no estáis, pasaros por opciondelta.com para aprender a operar en opciones y para aprovecharos de todas las herramientas gratuitas que tenemos y un abrazo muy fuerte. Chao.